Lo primero es que hay una discusión pendiente en el país en torno a cuál es el modelo que queremos en los territorios. Yo soy una convencida de que los departamentos estaban llamados a desaparecer si no hubiera sido por la reforma que se hizo de las regalías, que les lo revivió, digamos, cuando yo creo que la apuesta que había hecho la Constitución del 91 era la municipalización del país y era la idea de las RAPs como unas asociaciones no solo regionales sino de municipios que lograran consolidar los poderes territoriales en el ejercicio municipal. Yo creo que a eso es a lo que Colombia le debiera apostar: municipios fuertes, municipios con capacidad, municipios que puedan generar. Y creo que hay unos temas en el nivel nacional que no son difíciles de solucionar. Usted no le puede decir a un municipio que presente proyectos sobre un acueducto. Nosotros debiéramos tener los simplemente se modifican de acuerdo a las circunstancias específicas de un territorio. Porque claro, cuando usted le dice a un municipio sin capacidad técnica que presente un proyecto, pues es el contratista el que le hace el proyecto que después viene, le bajan la plata y se roban todo. Pero eso no tendría que ser así si nosotros tuviéramos departamentos que pensaran, digamos, no, ministerios que pensaran en los territorios. Es decir, el Ministerio de Agua debía tener 10 tipos de modelos de acueducto, de manera que usted pudiera decir un acueducto grande, uno mediano, uno pequeño, y simplemente los técnicos acoplan, querido senador Amin, lo que usted necesita. Pero lo segundo, a mí me preocupa mucho, yo habiendo sido federalista toda mi vida, lo que uno ve en los territorios, doctor Humberto, que es alcaldías y gobernaciones en mafias políticas. Y entonces le dicen a uno que vamos a girarle más plata y que esos territorios van a salir adelante. Yo me permito discrepar, salvo ciertos departamentos donde el voto de opinión prevalece. Lo que nosotros hemos visto es que la plata que se manda a los niveles territoriales se vuelve polideportivos para las elecciones locales. Y le pongo un ejemplo: el departamento del Cauca recibió 2 billones de pesos en regalías. Y paralelamente se cerraron los cuidados intensivos del hospital, las clínicas materno-fetales, porque se gastaban la plata de las regalías en polideportivos y estudios increíbles, ¿no? Senador Alier, la incidencia del cáncer de cuello uterino en la mujer caucana, y al mismo tiempo dejaban cerrar las salas del hospital materno-fetales. 35.000 millones un contrato. Y el otro sobre la incidencia del cagajón de vaca en el Valle del Patía. Uno me pregunta, ¿para qué todo eso? Y ahí se nos fueron otros 40.000 millones y así sucesivamente. Y entonces uno se pregunta, ¿verdad el problema de los territorios es un problema de que no les llega la plata? Porque yo sí quiero que hagamos el debate en torno a qué pasó con los recursos de las regalías, que eran recursos gigantescos que llegaron a los territorios y que se desaparecieron. No, los OCATPAS no, las regalías, más los OCATPAS también se los valgo. Y yo creo que esa es una pregunta que hay que hacerse, porque yo les voy a decir mi tesis. Si usted no tiene un sector productivo real, el fortalecimiento del sector político convierte al sector político en el empleador hegemónico y el esclavista de las regiones de Colombia. Cuando no hay quien dé empleo y el único que da empleo es la gobernación y la alcaldía, empiezan las mafias más empastosas de la política a tomarse la política. Y ese es un tema que yo creo que se tiene que discutir de una manera muy seria, senador Chacón, porque cuando uno va a los territorios colombianos, entonces la gente dice, no, ¿y qué tal el gobernador? No, todos muy corruptos. ¿Y por qué los reeligen todo el tiempo? Y dicen, porque tengo mi sobrina, la prima, y si nosotros no acompañamos la campaña, todos nos quedamos sin empleo. Entonces yo sí creo que aquí hay una pregunta en torno a qué es lo que le conviene al país y es una pregunta legítima y totalmente válida. Pero yo sí creo que aquí hay que hacer un estudio en torno a qué es lo que está pasando con la administración de los recursos. Y no solo en los regionales, claro que podemos hablar de lo nacional, que también es pavoroso con esto de que los congresistas bajan la plata y de una vez cobran una comisión por llevar la plata a los territorios. Pero yo creo que aquí tendríamos que dar el debate completo, porque es cierto lo nacional, pero también es cierto la corrupción regional.
Y yo creo que uno no puede decir como que las regiones están salvadas del problema de corrupción que se come a este país. Y entonces hablemos de qué es lo que podemos hacer. Yo creo que nosotros debiéramos tener ese tipo de proyectos piloto macro que se pudieran adaptar, que nosotros debiéramos dotar el nivel nacional de capacidad técnica que se desplace a los territorios, pero sobre todo, yo siempre he insistido en que debiéramos descentralizar los ministerios. ¿Por qué no tenemos cada ministerio y cada institución con un situado, digamos, con una proporción de ingresos parecida y de empleos parecidos en cada región de Colombia? Porque se los pongo así de fácil. El día que el departamento del Tolima tenga el sector, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y sus entidades en Ibagué, la historia de Ibagué es distinta. Porque lo que le pasa a las regiones es que las descreman todos los años. Porque cada vez que hay un tolimense, un caucano, un caldense que sale adelante, estudia, se forma, va al exterior, ya la región no tiene un puesto para ofrecerle. Y entonces termina yéndose a Cali, a Medellín o a Bogotá, la gran mayoría, y por eso las regiones no tienen capacidad técnica. Entonces vayamos al fondo de los asuntos, porque a mí me parece que en el país tendemos a trivializar. Ahora es la corrupción nacional, que la hay, por supuesto que sí, pero hablemos también de la corrupción regional y hablemos también de las mafias que tienen capturadas alcaldías, gobernaciones, donde el ciudadano se ha vuelto prácticamente un esclavo. Mire, unos departamentos del eje cafetero, usted sabe cuál es, doctor Guido, donde uno tiene unas gobernaciones o tenía unas gobernaciones que se reelegían, reelegían y reelegían, donde ni siquiera el gobernador era el que mandaba, sino que tienen unos personajes vinculados con la mafia que son los que mandan y deciden cómo se contratan las regiones y quién tiene cada contrato en la región. Y entonces a esas mafias les vamos a girar más plata. Creo que este es un debate muy profundo que estamos listos para dar, pero yo invito a que demos el debate con todas las aristas que tiene, porque las soluciones simples a los problemas complejos no existen. Esto no es un problema de que a las regiones no les llegue plata. Plata llegó con las regalías. ¿Y qué se hicieron las regalías? Semejante cantidad de regalías que tuvo este país. Nos gustó la manera como se invirtieron. Hay gente que se queja de la piscina de olas. Yo digo, por lo menos la piscina de olas quedó hecha. ¿Dónde está todo lo demás que prometieron? Un departamento como el Cauca, con esa insuficiencia de hospitales, un hospital en el sur del departamento, en el Pacífico Caucano, no se hizo. No les digo que los estudios que se hacían eran una cantidad de contratos de investigación que uno no entendía para qué eran. Yo sí creo que este es un debate demasiado importante y el país tiene que darlo, pero tiene que darlo atendiendo a toda la complejidad del panorama. Regiones capturadas por mafias, alcaldías capturadas por corrupción, el descreme de la capacidad técnica de todas nuestras regiones por falta de oportunidades laborales en las regiones de Colombia. Lo que necesitamos no es más plata, lo que necesitamos es una oferta laboral importante y necesitamos creación de sector privado. ¿Sabe qué he notado yo? Entre más sector privado hay y más empleo del sector privado hay, más libre es el ciudadano. Y el ciudadano libre es el que es capaz de exigirle a los políticos. Cuando el ciudadano depende del puesto del Estado, le toca ser sumiso, no porque él quiera, sino porque depende de ello. De manera que bienvenido al debate, estaremos con toda la disposición de darlo. Y me alegra mucho, senador Ariel, que lo traiga, porque yo creo que es un tema que el país merece discutir a profundidad. Gracias, presidente.